¿Cierto? O sea, a estas alturas ya queda claro, ¿no? ¿A qué se debe esa deficiencia en el crecimiento del hueso maxilar, ¿no? A la presencia de ese tejido cicatrizal y fibroso, ¿no? Que va a limitar el crecimiento. Pero allí hablamos de no solamente es esa cicatriz palatina, podría ser esa cicatriz del labio, ¿no? Y si son los dos, lo hace más lo compromete más, ¿no? Ya saben que no solamente hay fisura palatina, puede ser aislada palatina, labial o aislada labial o bilateral completa, incompleta, o sea, las diferentes presentaciones. A mayor cicatriz, en otras palabras, a mayor cicatriz, mayor limitación tendrá ese crecimiento maxilar, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de situación va a desencadenar una moderna anterior, o que también puede tener una inclinación inadecuada a los sucesivos maxilares, que puede también tener una relación metabólica. En cuanto a tratamiento, sabemos que dependiendo de la edad del paciente y el grado del desarrollo o del poco desarrollo que haya tenido el proceso maxilar, algunos de estos problemas los podemos solucionar de manera temprana en una etapa prepuberal con ortopedia, con fuerzas de contracción ortopédica, que van a ayudar a hacer un mayor crecimiento estructural y van a reposicionar anteriormente el maxilar. Pero también sabemos que cuando este tipo de, o cuando la discrepancia es muy grande, generalmente ya no va a ser solamente o no va a ser suficiente un tratamiento ortopédico, sino que ya se estaría pensando en un tratamiento ortoquirúrgico. En cuanto al, cuando nosotros tenemos pacientes, o vemos pacientes, por ejemplo, en este caso, una malnutrición clase 3 que suele presentarse con mayor frecuencia en pacientes con labio paladar hendido, tenemos que ver, obviamente clínicamente se ve el perfil, ¿no? Pero también nos basamos en análisis complementarios, como son análisis de modelos de estudio y radiografía cefalométrica. En cuanto a mediciones
pronóstico también para cada tipo de categoría. Este análisis hace un análisis de problemas sagitanales, transversales y verticales en los pacientes con leve paladar fisurado. Por ejemplo, mencionan aquí en la tabla, son 5 categorías, ¿no? La primera viene a ser un resalte positivo, con inclinación normal, de los incisivos, ausencia de mordida cruzada, ausencia de mordidas abiertas, una buena morfología del arco dentario superior, o sea, algo menos complejo. Por lo tanto, el pronóstico va a ser excelente, ¿no? A medida que esto va avanzando, por ejemplo, un grupo 5 ya se empieza a complicar y su pronóstico de resultado empieza a no ser tan bueno y ya se orienta al pésimo. Bueno, por ejemplo, el estadio 2 menciona que hay un resalte horizontal positivo con inclinación normal de incisivos. Existe una mordida cruzada que puede ser unilateral o tener una tendencia a la mordida cruzada, y también hay una tendencia a mordida abierta adyacente a la fisura. La mordida abierta adyacente a la fisura, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, la fisura viene a estar ubicada como que a esta altura. Entonces, siempre los dientes cercanos a la fisura van a tender como que a tener esta inclinación, y por eso se habla de una tendencia a mordida abierta. Si comparamos esta zona con los demás dientes que no están tan cerca, pues se ve esta tendencia a mordida abierta. Y esta tendencia se puede hacer incluso mayor dependiendo, imagino, del grado de complicación que tenga esta cicatriz. También ahí se explica esa tendencia a mordida abierta por los pacientes con fisuras completas. Hay una ausencia en el crecimiento vertical, en la deficiencia. No sabemos que el transversal está claro, antes del posterior está claro, pero a nivel alveolar hay un crecimiento vertical comprometido, ¿no? También inhibido no del todo, pero sí disminuido en gran medida, ¿no? Disminuir ese crecimiento dentro. Recuerden ustedes, colegas, que ¿quién estimula el crecimiento alveolar? El germen dentario. Si es un paciente que tiene agenesia, porque pueden tener agenesia de los laterales, ¿no? Entonces, eso ya va a limitar el crecimiento vertical alveolar. Entonces, y las piezas adyacentes de alguna manera van a sufrir esa consecuencia, ¿no? De esa deficiencia de crecimiento alveolar, ¿no? Verticalmente, desde el punto de vista vertical. Por ejemplo, el grupo 3 ya empieza como que a complicarse porque ya va a existir una relación sagital de vis-a-vis entre los incisivos superiores e inferiores, o ya puede existir un resalte negativo, una mayor tendencia a la mordida abierta de la fisura, que tiene un pronóstico regular. Cuando ya tenemos el grupo 4, el resalte es negativo, ¿no? Tenemos la tendencia a mordida cruzada, que puede ser unilateral, una tendencia a mordida abierta. Cada vez se va complicando más. Y el 5 igual, ¿no? Tiene un resalte negativo con incisivos descentralizados, o sea, a pesar de que están descentralizados, hay un resalte negativo, quiere decir que hay mayor discrepancia ósea, que hay una mala morfología del arco dentario superior, una mordida cruzada bilateral, mala anatomía del paladar. Entonces, este tipo de pacientes son categorizados, y en base a esta categoría se puede estimar el pronóstico que tendrían ellos de tratamiento. Exacto, de que pasa esa diapositiva. O sea, ya me voy adelantando, ¿no? Esto sí o sí lo tienen que saber, ¿no? Esta clasificación, o sea, no hay duda que es, ya, o sea, no hay forma que no tengan. Por un lado. Por otro lado, el grupo 1 y 2, que es excelente y bueno, por las características que se mencionan, tiene un pronóstico favorable para el tratamiento. E incluso, o sea, el hecho de que, o sea, si nosotros tenemos claras características que se mencionan ahí, incluso puede que el paciente no requiera una protracción maxilar, simplemente el camuflaje podría ser la forma como lo manejemos. Pero sí, colegas, miren de acá, desde 3, 4 y 5, incluso algunos clínicos lo dicen a 3, lo dicen
del pronóstico reservado, el 3 y 4, y definitivamente el 5, ese no procede, ¿no? Entonces, lo dicen como leve, moderado, severo. O sea, muchos clínicos lo hablan al 3 como leve, al 4 moderado y al 5 como severo. ¿Ya? Entonces, mucho ojo acá, 3, 4 y 5. ¿Por qué? El 3 y 4 incluso ya es candidato para que nosotros planteemos lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la reacción. Entonces, el 5, claro está, que es un caso oncoquirúrgico. Entonces, incluso la diapositiva anterior hablaba de que hay algunos autores que consideran ya menos 12 milímetros de discrepancia negativa es candidato para quirúrgico, ¿verdad? Claro. Pero en clínica nosotros, los profesores que hemos aprendido la maniobra, cuando hacemos un paciente, tenemos clase 3, ¿qué hacemos? Intentamos llevar a un vis a vis, ¿no? Si llega un vis a vis, camuflaje, ¿no? Pero en un paciente fisurado que tiene menos 8, menos 5 o menos 10, o sea, no hay forma que planteemos un camuflaje, ¿no? Sin condiciones ideales nomás. Una indicación clínica es de que si lo puedo camuflar, es llevando borde, ¿no? En esa maniobra, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte tiene que ir quedando, ¿no? Muy bien, vamos. Bueno, en cuanto a los análisis que se hacen en la radiografía lateral, nosotros conocemos varios, ¿no? En Stegen, por ejemplo, que vemos a AMB, ¿no? Para ver la relación de la relación o patrón esquelético de los pacientes. En realidad, estos son análisis que ya conocemos un poquito más. He colocado este de WIX como para recordar, porque lo mencionan en varios artículos también, donde, por ejemplo, aquí el análisis de WIX busca igual analizar como que la posición, cuál es la posición entre la maxila y la mandíbula, si es que hay una posición de introducción o de reducción. ¿Y cómo lo evalúa? Lo evalúa tomando desde el punto A, ¿no? Primero se traza como una intersección del plano cruzal y perpendicular entre el punto A, el plano cruzal, y esta medida es pues, si viene a ser la que va a categorizar al paciente, ya sea si tiene una medida de menos 5, ya sería una reducción maxilar o reducción mandibular, o si está entre el valor de menos 5 y 0, sería un rango normal, o sea, hay proporción entre maxila y mandíbula, y si el valor es positivo, se puede ver que hay una reducción maxilar o una reducción mandibular. Hay una tendencia a ese tipo de pacientes, ¿no? Como que clásicos. De ahí algo que encontré mientras estaba revisando información es sobre este artículo que hablan de tratamientos que se hacen para pacientes con hipoplasia maxilar o fisuras. Esta imagen la encontré de un estudio que era de una tesis doctoral, creo, de un cirujano, más de paciente. Entonces había colocado esta imagen como para ver en qué momento, en qué estadio le corresponde a cada tipo de tratamiento. Por ejemplo, pacientes de 5 años, así como que de manera general, pacientes de 5 a 11 años estaban
diapositivas más adelante vamos a ir haciendo un comentario, ¿no? O sea, ¿cuándo plantear una distracción con una máscara facial, ¿no? ¿Cuándo proponer una distracción, ¿no? Por parte de los cirujanos plásticos, al menos de la escuela del doctor Estrada, cuando esa discrepancia esquelética es mayor a 10 milímetros, cuando es mayor a 10 colegas, hay una propuesta de hacer una distracción ósea maxilar primero. ¿Ya? Porque si esa discrepancia anteroposterior, póngase, tiene 15 milímetros, no hay condiciones para hacer una cirugía ortognática. Hacer un avance con esa magnitud tiene muchos riesgos estructurales, funcionales en el paciente. Entonces, al menos yo me quedé con ese mensaje, doctor Estrada. 10 es tu límite, se podría decir, ¿no? Si es mayor, propongamos la distracción ósea maxilar, interna o externa, lo que fuera, pero como una propuesta, ¿no? Quizás allí, dentro de esa propuesta que hacen, cuando lo dice leve, moderado, severo, no sé si habrá valores referenciales o será simplemente la impresión clínica, pero sí, para cada etapa. Ahora, no me quiero adelantar, pero mucho tiene que ver también si hubo el injerto óseo alveolar, en qué momento se plantea qué tipo de distracción. ¿Ya? Pero esta es una propuesta en función de las edades, 3 grupos las explica, y más abajo habla en lo que es mayor de 10 años, leve, cirugía ortognática, moderada y diabetes. Insuficiencia, pero ajá. Eso hace una intervención. Claro, ¿no? Le decía las complicaciones que se podría tener o las consideraciones que habría que tener en cuenta para cuando conviene hacer una distracción o una protracción. Aquí ves los lógicos, vamos a comentarlo también ahora, pero tengamos presentes, ¿ya? Protracción maxilar, distracción ósea maxilar y la cirugía ortognática. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar más de lo que es protracción, la fase ortopédica. Tenemos cuando se utiliza solamente una máscara facial convencional que es anclada en los dientes, como se ha hecho, digamos, convencionalmente. Sabemos que esta máscara facial, las fuerzas que se emplean vienen en sentido tanto horizontal y vertical, y estas fuerzas van a producir cierto descenso del maxilar, hace que el maxilar tenga esta rotación oral. Bueno, también se menciona que las fuerzas de protracción suelen ser pesadas, ¿no? 350, 450, 500 gramos por lado, y que deben ser de uso intermitente, es decir, de 10 a 12 horas al día, no se utiliza 24 horas al día. Y que estas fuerzas están dirigidas hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Ahora, dentro de, por ejemplo, del libro que estaba revisando, un doctor Bergen menciona que el protocolo debería ser siempre hacer una expansión transversal, hacer la protección del maxilar superior y luego colocar un aparato fijo como redención, después del tratamiento expansivo. Aquí he colocado algunas imágenes del tratamiento que se hizo, por ejemplo, en este niño. Hicieron todo el seguimiento cuando tenía su fisura completa, unilateral, ven cómo hicieron la ortopedia y luego ya se hace la cirugía, cómo queda la cicatriz o la reconstrucción en todo caso de acá de la nariz, el labio, y este niñito a sus 5 años, ¿no? Que realmente no está tan desmejorado facialmente, se le ve bien, pero potencialmente sí tenía una relación de memoria cruzada anterior y posterior. Entonces a este niño se le
luego le colocan como un acá y colocan la máscara también, le colocan su tira, pero interesante porque cuando veo que sacan el aparato salió con todo y dientes de leche, y ya estaban en movilidad. Bastante frecuente eso, ¿no? Incluso eso es importante comentarle a la mamá, ¿no? Existe una posibilidad de que si se sale el aparato se puede salir el diente de leche, o sea, porque de pronto se le salió estando en casa el diente, los papás se preocupan y te llaman dice a la medianoche. Entonces es importante explicarles el proceso que es un proceso fisiológico, ¿no? Que los dientes de leche se van a ir reabsorbiendo y es bastante frecuente esta situación. Retiras el aparatito y el diente. Incluso, o sea, cuando tú tengas que programar el retiro de un aparatito porque consideras que es oportuno retirar, en ese intento de sacarlo, si vas a utilizar tu extractor de banda, se te va a salir el diente. Entonces, sabes, preferir colocarle anestesia pensando en que vas a hacer una extracción dental también. Entonces, hay que tener presente que eso puede suceder. Eso puede suceder. Acá también se ve la imagen, ¿no? Como ya después de la expansión van colocándole algunos rajecitos como para ir nivelando los dientes y de hecho pues hay una mejora en la conformación del arco, ¿no? Y ya también se ve el disfrute de los dientes. Bueno, en realidad ahora más se está utilizando, en la revisión más he encontrado artículos que manejan ese tipo de pacientes con anclaje óseo para hacer la contracción maxilar. Entonces vamos a hablar de casos que utilizan mini placas arriba, máscara facial y luego el protocolo bajo. Antes de hablar de esta parte, si bien es cierto, la máscara facial se podría decir una primera opción de tratamiento, una de las más utilizadas, que puede tener diferentes modificaciones. O sea, me refiero, como son dispositivos, la máscara de protracción necesita un dispositivo interno, un arco transpalatino. Ese arco transpalatino podría ser variado, podría ser un quadrielis, como nos ha mostrado, podría ser un HAS, un Hyrax, un abanico, cualquier otro dispositivo. Y también la recomendación es, o sea, hay quienes siempre proponen que haya una expansión rápida del maxilar, ¿no? ¿Por qué esa recomendación, esa necesidad de hacer esa expansión rápida del maxilar? ¿Será pensando en la sutura media palatina? Tanto para la sutura media como para la sutura. Circunmaxilares, ¿no? Pensando en que sabemos que finalmente el efecto de esa fuerza de protracción maxilar sobre quién va a recaer a nivel de las suturas. O sea, si va a haber un desplazamiento de ese maxilar, va a ser producto de que se está trabajando a nivel de las suturas. Sabemos que las suturas tienen esa propiedad de crecimiento o reproducción celular en ese nivel. Ahora, ¿cuánto uno puede ganar en condiciones ideales? A ver, olvídense los fisurados. La pregunta es: un paciente clase 3 a quien tú le propones una máscara de protracción maxilar, la teoría, ¿cuánto dice que puedes ganar maxilar? Ese punto A, ¿cuánto puede ganar en condiciones normales, entre comillas? Paciente no fisurado. Era poco, todo era 1.5, 2, y cuando lo potenciaban con mini tornillos o con anclaje eléctrico, hasta 4 llegaron. Claro, en fisurados, en condiciones ideales, se podría ganar hasta 1.5. 1.5. La pregunta es: ese 1.5 milímetros de avance del maxilar que está representado a través del punto A, ¿qué tan significativo, beneficioso es para el paciente fisurado?
¿cierto? Por eso el primer análisis que has mostrado es cefalométrico. Si tu AND está dentro de esa norma y Gordon está entre 1 y 2, la pregunta es, ¿tú necesitas mover mucho el punto A? Estás allí, tú le puedes dar una ayuda más. Claro, sí, pero sabiendo que tú no vas a ganar mucho con esa máscara de tejido. Entonces, es importante que tengamos presentes estos detalles, colegas. Es importante porque si tú, haciendo el análisis de width, ahora, el análisis de width nos ha mostrado, pero por ahí puede tener algunas modificaciones ese plano oclusal. Ya no vamos a hablar de cefalometría, pero es tarea para cada uno, ¿no? O sea, qué modificaciones tendrá qué consideraciones tendrá hacer ese análisis de width. Ya es la proyecta personal, ¿no? Pero ahí está la propuesta. El width es bastante utilizado, width. ¿Okay? Entonces, la máscara de protección maxilar, o sea, la máscara facial, ¿es una propuesta? Sí. ¿De quién depende mucho cuándo lo voy a utilizar eso? De mi primera análisis, ¿no? Yo, no mí. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Ya les había hablado de la necesidad de utilizar un arco transpalatino que podría ser pasivo o activo para la necesidad de trabajar a nivel de las estructuras circunmaxilares, pero por otro lado también hay un tema de darle estabilidad a esa arcada dental maxilar, colegas. Recuerden que un paciente unilateral completo tiene un segmento mayor y un segmento menor, y si tú le vas a aplicar fuerzas, igual fuerza, porque tú le puedes aplicar, no sé, pues 300, 400 o 500, la pregunta es, ¿tendrá el mismo efecto a nivel de esos segmentos mayor y menor? No. Entonces, quien va a sufrir quizá de alguna manera un efecto negativo, un efecto indeseado, va a ser el segmento menor. Entonces, ¿cuán importante es el aparato de contención? Acá nos ha mostrado, primero ha utilizado un quad-dielis, luego de ese quad-dielis un aparato de contención. El diseño va a depender de cada uno. La pregunta es, ¿por qué? Para evitar la recidiva, claro está, pero el otro sirve de soporte a esos procesos maxilares o a esos segmentos maxilares para que durante la protección maxilar no tengas un efecto mayor negativo, o sea, de estabilidad. ¿Okay? Y un poquito adelantándome, allí juega un papel importante el injerto grueso-anular, pero estamos hablando de dentición quizás decidua o mixta temprana. Acá, a esta edad todavía no se le puede hacer el injerto alveolar. Entonces hay que tener en consideración esa contención, que es importante, porque si no, estos segmentos mayor y menor podrían jugarnos en contra. Ahora, el tema de cuánta fuerza puedo yo aplicar va a depender de la edad del paciente, a qué edad no estoy empezando. Va a depender también de la sintomatología del paciente. Hay pacientes que sí toleran 300 gramos, 400, no todos te aceptan 500. Va a depender de tu criterio clínico, ¿no? ¿Qué más respecto al uso? Se está recomendando una recomendación, ¿no?, de 12 a 14 horas, que es útil. Y bueno, la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Pero la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Porque la otra opción de protección maxilar con anclaje óseo va. Sí. Les decía el tema del tiempo, ¿no? O sea, no hay algo absoluto
una receta en ortodoncia, o sea, las cosas no funcionan así tan estrictamente. Pero sí hay recomendaciones. La pregunta es, dentro de tu plan de trabajo con esta propuesta de protección con máscara facial, ¿cuánto es tu tiempo estimado? Que dentro de tu plan de trabajo le dirías a los padres. Un año. Un año. Entonces, hay que ver por eso las condiciones. No siempre todos los pacientes son candidatos. Tú podrás tener toda bien claro cuál es, cómo funcionan estos dispositivos, pero si no hay las condiciones del otro lado, que es el paciente, a veces nos vemos limitados. ¿Qué más acá? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Han tenido experiencia? ¿Han trabajado con máscara de protección? ¿Alguna experiencia buena o mala con la máscara de Petit? ¿Qué otra opción aparte de Petit? ¿O ya no se utilizan? El de aire, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Con ningún comentario adicional respecto a la máscara de protección maxilar, máscara facial? ¿Qué fuerzas se aplican? Va desde los 200 hasta los 500, es la recomendación. Por eso decía que o sea, podemos empezar con 200 y ahí ir incrementando a 300, 400 o 500. O sea, ¿de qué va a depender cuánto finalmente? ¿De cuánto kilo? Va a depender mucho de la tolerancia del paciente. O sea, la pregunta es, ¿tú con 200 gramos o 300 gramos vas a tener un efecto? Sí, lo vas a tener. Pero recuerda, la edad del paciente, no es lo mismo trabajar con niños de 6, 7 años que trabajar con unos de 9, 10 años, porque quizás vamos a tener un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces, claro, la recomendación es que sea simétrico. El efecto va a haber un efecto asimétrico, va a depender de tu diseño de tu aparato, ¿no? Como la importancia de tener un aparato de contención después de la expansión, el aparato de contención pensando en esa contracción. ¿Ya? Entonces, en un año pueden pasar muchas cosas, por eso la edad del paciente es importante, porque no es de que le hagamos, porque este aparato transpalatino, este Hyrax o Quatielis, podría ir apoyado, hemos dicho, en primeras molares o segundas molares deciduas. Entonces, lo que pueda pasar en un año, lo que habíamos visto, ¿no? Que puede suceder la pérdida de una pieza decidua, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente. Es importante para esa planificación ver una radiografía, el grado de desarrollo reticular o risólisis de las segundas molares que usted piensa apoyar en las segundas molares. Si hay una buena estabilidad, radiográficamente las raíces están completas también, puedes apoyarte bien sobre eso. Si no, preferible esperar quizás un poquito las primeras molares y haya condiciones molares. Muy bien. Vamos. Entonces ahora voy a presentar algunos casos que se han trabajado con máscara facial asociando mi placa superior. Los famosos híbridos, ¿no? Protección ya con los híbridos. Por ejemplo, este es un reporte de casos donde han mostrado 3 casos, cómo han sido tratados estos pacientes. He escogido para hablar del caso más interesante realmente que yo vi por la cantidad de ovarios negativos. Bueno, por ejemplo, aquí en este paciente, era una paciente femenina de 12 años de edad, el patrón esquelético era de clase 3, tenía un paladar fisurado, solo paladar fisurado, y una mordida abierta anterior de 2 centímetros, una mordida cruzada de menos 9
en 6 meses de tratamiento se observa un movimiento anterior en el punto A, cuando se hacen las superposiciones, el ANB había variado de menos 5.4 a 2.9. Se observaron relaciones caninas singulares de clase 2, o sea, ellos llegaron a sobrecorregir. Llegaron a clase 2, se mejoró el overjet y el overbite. Y de todas maneras, en las superposiciones se observa que hubo una tendencia rotacional de la mandíbula, que aumenta en el PMA en 4 grados. Lo que me pareció interesante del artículo era que al final también dan, o sea, su discusión era bien puesta tópico por tópico, ¿no? Habían comentado bastante, por ejemplo, de los sitios para las mini-placas. En estos casos que vamos a tratar mini-placa, siempre se coloca en la cresta cinemática. ¿Por qué? Porque hay una adecuada calidad ósea y también porque está centrada en el centro de resistencia del sistema muscular. Con fuerza, con la máscara debe ser igual a 30 grados por debajo del nivel muscular. En la expansión rápida maxilar, aquí ya comienzan a mostrar, porque hay algunos estudios que mencionan que no es necesario hacer una expansión rápida, nada más para hacer que se suelte un poco la sutura y hacer una mejor contracción. Ellos mencionan que hay estudios que mencionan que eso no es necesario y que solamente se podría hacer, o sí sería necesario hacer expansión rápida si yo veo que existe un problema transversal. Entonces ahí sí. Pero que también mencionan, ¿no?, que pacientes con labio paladar hendido carecen de cierta parte o de la totalidad de la estructura media palatina, por lo que es normal que la rotación podría dar. Eso es lo que menciona la discusión. Pero, bueno, igual hay un artículo también que se va a desarrollar sobre esto. Y también mencionan sobre el momento para el tratamiento. ¿Cuál es el momento ideal? Se menciona que debido a que las estructuras, conforme se van madurando, se van haciendo más interdictadas. Entonces se va a hacer un poco más difícil desarticularlas conforme pasa la maduración o el tratamiento. Por lo que se sugiere que el tratamiento siempre se haga de manera temprana. Aunque, como hemos visto en el caso de esta pacientita que ya tenía 12 años, tenía un estadio de maduración 4, igual se ha dado cambios satisfactorios. Pero siempre se recomienda empezar ¿Dice cuántas horas lo utilizaban ya? no dice tantas horas, pero siempre ha variado en el margen de 10 a 14. Por los artículos que he visto, porque es con más. Pero el BAC sí era. Ahora, acá por ejemplo mencionan, ¿no?, cuánto es el avance maxilar y comparamos una comparación. Cuando se hace el avance maxilar con anclaje dental, o sea, la máscara que solemos conocer, solamente la ambiente, que hace una protracción de 0.9, digamos 1 milímetro, hasta 3 milímetros, lo que se ha evaluado. Cuando es con anclaje esquelético, se varía de 4 a 5, hay mayor cantidad de protracción maxilar cuando se utiliza anclaje esquelético. Y en este estudio, en un paciente que él evaluó, encontró un avance entre 3 a 5.6, que varió entre 13 y 24 meses de tratamiento. Y que también mencionan, ¿no?, que influye la cantidad de tejido cicatrizal para que exista este mayor avance. Por ejemplo, en el caso de la paciente que tenía este overjet tan negativo de 9, mencionan que ella solo tenía una fisura palatina, no tenía fisura completa en la labial, en la también se menciona sobre la sobrecorrección. Es necesario hacer una sobrecorrección, llegar a relaciones caninas singulares de clase 2.
tipo de apoyo. O sea, tú le podrías proponerle 1 año y medio, sí, pero recuerden que el efecto es más deteriorado. O sea, si tú utilizas un Hyrax o cualquier otro dispositivo de cementado dental, la máscara de protracción va a tener un efecto más deteriorado. En cambio acá es más óseo. Entonces, por eso que decía, ¿no? ¿Por qué el tiempo? Un año es un tiempo. Porque le puedo seguir haciendo, sí, pero va a tener más efecto de deteriorado, que no es lo que necesitas. O sea, va a haber una migración, una mesianización del sector posterior. ¿Será lo que necesita el paciente? Quizás no. ¿Va a tener un efecto más exclusivo? ¿Será lo que necesita el paciente? Quizás no. Entonces, el tiempo, la propuesta va en función de qué tipo, a qué nivel estás trabajando. A nivel tiempo, a nivel de hueso. Ahora, esta retrocede, me parece que es, claro, es el anterior la radiografía. Claro, es anclaje oso mini placas más máscara facial, ¿no? Luego seguro vas a hablar lo que es el BAM, pero acá el tema de la edad. O sea, el paciente de 12 años. La pregunta es, ¿en un paciente de 6, 7 años se podrá proponer una mini placa para esta propuesta? No, aunque la teoría dice que se puede hacer a partir de los 8 años, pero mucho va de la mano con el tema de las condiciones de los gérmenes dentarios para la instalación de estas mini placas, el riesgo, beneficios que implica, ¿no? Y ese tipo de cirugía para un paciente de 7, 8 años, ¿no? Entonces, mucho va de la mano con el tema de desarrollo del germen dentario. Esta propuesta se podría hacer en una dentición mixta tardía y permanente joven. Esta propuesta. Mixta tardía o permanente joven. Esta propuesta con anclaje óseo, las placas. En cambio, la anterior, que es la máscara facial, es en dentición mixta, temprana y tardía. Tiene más efectos a nivel en dentición mixta temprana y tardía. Esta otra, más en dentición mixta tardía y permanente temprana. Como se ha mencionado, ¿no? esta propuesta te permite tener incluso tú puedes estar haciendo, puede que la primera fase de la protracción maxilar la hayas conseguido el objetivo clínico, como se ha mostrado. Y puede que tus mini placas permanezcan allí en boca y hacer como un tema de contención de uso nocturno, nada más, una propuesta. O la otra opción es, si tú desde el punto de vista de la oclusión, como ya está rankeado, ya tienes control, puede que no lo necesites, pero puede permanecer allí. Entonces la pregunta es, ¿de qué va a depender la necesidad o no de extraer o retirar ese dispositivo, la mini placa? De las condiciones, ¿no? Es importante que haya una buena higiene porque está infectado, hay que retirarla, ¿no? Dos, más pensando en el tema de que se le puede dar uso, porque recuerden, es un paciente de 12 años, estaba en tratamiento de 2 años. O sea, la pregunta es hasta qué edad crece, hasta que haya un cese de crecimiento óseo general. O sea, más aún si es un paciente masculino, ¿no? O sea, recuerden, colegas, que las propuestas de protracción maxilar, independientemente de qué tipo de protracción, qué dispositivo estás utilizando, hay un riesgo de recidiva. Y ese riesgo de recidiva, uno, en primer lugar, depende de cuánto tejido cicatrizado hay. Uno, dos, depende de la edad del paciente porque está en crecimiento. Es la mandíbula que está creciendo bien, pero es un maxilar que no está y no va a crecer bien. ¿Por qué? Porque todavía está en ese periodo de crecimiento. Entonces, la recidiva va a estar presente en todas las propuestas. Aquí les mucho la edad, ¿okay? Mientras el paciente esté en crecimiento, hay riesgo de decir. E incluso, quizás cuando ya terminó de crecer, quizás el riesgo de recidiva va a estar presente, pero ya en menor intensidad, se podría decir, ¿no? Muy bien.
También nos ha dado la recomendación a qué nivel se colocan las mini placas. Es importante saber, ¿no? Son generalmente por apical de las primeras molares, ¿no? Donde está la cresta cigomática del hueso maxilar. Hacen uso de una mini placa que por lo general en el maxilar superior tiene 3 agujeros para 3 mini tornillos que son monocorticales, autoperforantes, ¿no? Y el tema de la longitud también, ¿no? Maneja un promedio de 5 a 7 milímetros de longitud, de 2.3 de diámetro para el tema de la estabilidad. Entonces, eso por un lado respecto a esta propuesta de protracción maxilar con anclaje óseo, con mini placas y con máscara facial. Acá le podemos aplicar un poco más de fuerza con la máscara facial hasta 500 gramos. Vamos a ver qué nos muestra el BAM. Es una propuesta algo diferente que tiene sus diferencias que también hay que saber. Este es otro artículo donde para evaluar el efecto de la protección maxilar usando máscara y placas entre pacientes unilaterales y bilaterales. O sea, cuál era si había alguna diferencia en la protección en un paciente bilateral y unilateral. Entonces mencionan, ¿no?, que los pacientes con fisuras suelen tener un patrón de crecimiento más vertical comparado con los pacientes que no tienen fisuras, y que el grado de cambios ortopédicos va a depender de varios factores, entre ellos la edad del paciente, el patrón de crecimiento. En estos casos también el tejido cicatrizal, ¿no?, que queda después de la cirugía, el tipo de fisura, la colaboración del paciente, el tipo de dispositivo en el tratamiento, es decir, si es anclado solamente en diente o es óseo, y la magnitud de la fuerza ortopédica y también la duración de la terapia de protracción. Entonces, estos factores van a influir en la cantidad o en el grado de cambio ortopédico. Acá se ve, ¿no?, cómo le colocan las mini placas. He visto que lo colocan un poco más atrás a nivel de la cresta, porque en este caso lo han colocado así. Es que hay tipos de mini placas, hay tipos. ¿Cómo se llama? Hay 3 tipos, ¿no? Y una de ellas son las mini placas quirúrgicas, que son moldeables, anatómicos, ¿no? Y hay otras que son un poco más rígidas, ¿no? No es muy anatómico, se podría decir, ¿no? Hay diferentes tipos de mini placas, en otras palabras. La recomendación es que sea así, moldeable anatómico. Y
no hubo una diferencia en la cantidad de rotación mandibular, o sea, fue casi similar. No hubo diferencias significativas en cuanto a la inclinación o labioversión del incisivo maxilar ni lingoversión del incisivo mandibular entre ambos grupos. Aquí, observando la tabla, veo que sí hubo una diferencia en cuanto a la inclinación, es decir, sí hubo inclinación vestibular de los dientes superiores, sí hubo. Pero cuando compara en pacientes bilateral y unilateral, ambos tuvieron valores similares, por lo que no fue significativo el valor entre grupos. Y obviamente hubo un incremento del overjet, tanto en pacientes bilaterales como unilaterales. Bueno, entonces aquí como el objetivo era ver la diferencia en la protracción, si es que había mayor o menor protracción en pacientes bilaterales o unilaterales. Aquí se observa que el avance del punto A fue menos pronunciada en el grupo bilateral, ¿no? Y que esto puede darse debido a que por el tejido cicatrizal. Obviamente un paciente con fisura bilateral va a tener mayor cantidad de tejido cicatrizal y que esto va a inhibir de cierta manera el grado de crecimiento maxilar. Ahora, otro punto que se menciona en la discusión del artículo era que una terapia con máscara facial con anclaje dentario, se han reportado cambios con una rotación anterior de la maxila, rotación horaria de la mandíbula y el uso de la altura facial inferior, pero que en este estudio se presentó una rotación anterior de maxilar que fue casi insignificante en ambos grupos, y la rotación mandibular y la altura facial casi que no presentaron cambios significativos. Entonces, menciona, ¿no?, que la rotación horaria y cambios verticales en la mandíbula en pacientes fisurados fueron minimizados debido al uso de la miniplaca. También se menciona de las compensaciones dentarias, ¿no? Cuando uno utiliza una máscara facial con anclaje dentario, existe compensación dentaria, ¿no? Los incisivos superiores van a tender a eje vestibular y los inferiores tienden a eje lingual. Y se esperaría más bien que con el uso de miniplacas estas compensaciones sean menores, que sea el efecto solamente óseo. Pero igual se observaron ciertos grados de inclinación, pero por ejemplo, que no fueron significativas entre ambos. O sea, hubo vestibularización del incisivo superior en bilateral y unilateral, pero cuando uno hace la comparación entre ellos, sí es similar. O sea, no hay diferencia entre ellos. Habla si los pacientes habían tenido injerto óseo previamente. Aquí no, pero sí hay un artículo que menciona. De alguna manera, la presencia o ausencia de ese puente óseo va a tener un efecto, de que va a haber un cambio en el punto A, ya sea en el único o bilateral, sí va a haber, en uno más que en el otro, como lo estás mostrando. Ahí vienen otros factores intervinientes, como el tema de la presencia del injerto óseo alveolar. Recuerden ustedes, si por otro lado, desde el punto de vista de la biomecánica, si hay un paciente con una fisura bilateral completa, el defecto, las miniplacas están a nivel de los segmentos maxilar derecho e izquierdo, entonces esa premaxila está, o sea, no hay un efecto directo, una fuerza directa que trabaja a nivel de ese punto A. No, también, por eso decía, si hay o no hay injerto, si estuviera injerto, ese punto A va a estar comprometido y va a verse afectado o beneficiado, ¿no? Pero, o de repente solamente en un solo lado y no en otros lados. Eso también es importante. La recomendación, seguro que lo vas a dar, la recomendación es que haya previamente un injerto, o sea, aquellos pacientes para que tengan esa protracción, la recomendación es de que tenga el injerto óseo. Por eso es que la edad, ¿no? Generalmente esta propuesta es promedio de los 10, 11, 12 años para hacer trabajar, ¿no? Y ahora voy a hablar acerca de la protracción con anclaje esquelético superior e inferior en el protocolo bajo. La protracción maxilar, la del convexo, un bajo que busca la maxilar hacia adelante mediante el uso de las líneas supermaxilares intraorales que se anclan en placas óseas desde el superior e inferior.
ejemplo, uno de ellos menciona, o este de acá menciona, el anclaje óseo maxilar, la protección ósea maxilar en pacientes con fisura unilateral y de labio y paladar. Entonces aquí la pregunta es que si es obligatorio hacer una expansión maxilar en este tipo de casos. Y lo que van a buscar es comparar el efecto de la expansión maxilar en una protracción con protocolo BAM en pacientes con fisura unilateral. Es decir, si es que la expansión ayuda, no ayuda o es indiferente. Entonces, aquí el criterio de inclusión es pacientes esqueléticos de clase 3 con reducción maxilar, que tengan una CNA menor de 38, que tengan decisión mixta o permanente, preestadio prepuberal, que tengan un estadio vertebral TCS1, TCS3, y iban a ser divididos en dos grupos. El primer grupo, pacientes que iban a tener el protocolo BAM, y el grupo 2 iban a ser pacientes que iban a recibir el protocolo BAM más una expansión maxilar, y que estos estaban siendo seleccionados según qué tanta discrepancia transversal tenían. Los que necesitaban mayor amplitud fueron al grupo de expansión, y los que no, solamente fue el avance con la protección maxilar. El protocolo se utilizó elásticos intermaxilares de clase 3 por 24 horas. Este protocolo es diferente. Cuando es con máscara es el uso de elásticos de manera intermitente, ¿no? De 2 a 14 horas. Pero con el protocolo BAM, con dos máscaras, con dos placas, el uso de elásticos es 24 horas. Y la fuerza es menor. Se coloca fuerzas de 200, 250 gramos por lado. Y en este caso se coloca para ayudar a hacer la protección y colocar un biplane para los pacientes. Estos biplanes se lo colocaban, digamos, todo el día y solamente se lo retiraban para comer, para cepillarse. Por ejemplo, menciona también, ¿no?, que cuando colocan las miniplacas no las activan inmediatamente con elástico, sino que esperan 3 semanas después de la intervención quirúrgica para recién aplicar la fuerza con elástico. Entonces, en cuanto a resultados de este estudio, no encontraron diferencias significativas en la rotación maxilar entre ambos grupos. Es decir, el grupo que tuvo expansión versus el que no tuvo expansión, ambos tuvieron una cantidad similar de rotación maxilar. Entonces se mencionan que la fuerza se puede explicar de repente eso porque la fuerza de contracción constante, porque era 24 horas, que se aplicaba en la maxila, fue suficiente para desarticular la de las estructuras intermaxilares. Y que en todo caso se sugiere que la expansión se haga solamente cuando existe un problema transversal, ya no sería tan necesario hacerlo si no existe un problema transversal, solamente cuando lo necesite, ya que este uso de fuerza con este protocolo ha demostrado que se puede hacer una buena cantidad de protección. Ahora, aquí sobre las medidas de protección, acá tenemos el grupo 1, que fue solo protocolo BAM, y el grupo 2 que fue con expansión maxilar. Ellos hicieron medidas en tomografía, entonces han tenido otros valores, otra medición de los puntos para ver estos cambios. Pero los que nosotros conocemos, por ejemplo, vienen a ser el punto condilo, el punto A, que viene a haber una diferencia. Todas estas son medidas maxilares, para que uno pueda ver cuánto es lo que ha cambiado, o lo que ha avanzado en este grupo sin expansión es 2.7 y lo que avanzó en el grupo con expansión es 2.8, o sea, bastante similar. Y cuando hacen una diferencia entre grupos, todas las pruebas de avance maxilar salen que son el P no es significativo, o sea que los cambios o las variaciones no son significativos. En ambos grupos hubo un cambio de protección similar. También mencionan otros hallazgos, por ejemplo, que hubo un movimiento anterior de la maxila, pero además se movió el punto orbital y el derecho. Aquí en el artículo también menciona que
diapositiva, una de las primeras diapositivas que mostraste sobre los exámenes a considerar, hablas del análisis de modelos, análisis econométrico, y ahí falta agregar el análisis de ingresos, que es importante porque tú vas a saber a qué nivel va a tener efecto, qué es lo que el paciente necesita, ¿no? O sea, y eso se explica desde tu diagnóstico, ¿no? La necesidad de cuándo considerar este tipo de propuesta de tratamiento. ¿Okay? Entonces, es importante siempre la parte clínica. Este es un artículo donde buscan evaluar la terapia de reestructuración maxilar, protocolo PAM, en pacientes con fisura unilateral completa del labio paladar, y buscaban evaluar los cambios que tuvo el maxilar en las 3 lesiones del paso, ¿no? Fotomografía. Y buscaban hacer la comparación de que si el protocolo PAM es diferente el efecto del maxilar en pacientes con fisura y pacientes sin fisura. Lo compararon con grupos pacientes normales. Entonces, mencionan, ¿no?, que el grupo con fisura estuvo conformado por 24 pacientes, era fisura unilateral completa del labio paladar, con una resolución clase 3, la edad inicial era de 11 años más o menos, y terminaron a los 13 años casi de tratamiento. El paciente sin fisura también conformado por 24 pacientes de malnutrición clase 3, con una edad inicial de 11 años, o sea, edades similares que terminaron igual a los 13 años. Se realizaron estudios de tomografía antes y después del protocolo PAM para evaluar los cambios, cuantificar los cambios. Como criterio de inclusión, en este artículo se menciona que los pacientes tenían que tener ya los caninos inferiores en boca, y ya tenían que tener el injerto óseo alveolar de al menos 3 meses, o sea, que hayan colocado y que no sea tan reciente, por lo menos tenga 3 meses el injerto, antes de que se coloquen las indicaciones. Y que los pacientes que participaron del estudio eran pacientes que tenían un índice de negocio entre 3, 4 y 5. Bueno, en cuanto a los resultados, es interesante porque mencionan cómo, si bien el rojo, por ejemplo, viene a ser la fase inicial, cómo estaba el maxilar, y la parte más blanca, la parte roja viene a ser la parte inicial, cómo estaba el maxilar, y lo que es medio blanquito es el avanzado. Y entonces aquí se ve, los pacientes que tienen fisura unilateral, acá vemos que hay un avance menor, se ve lo rojo y se ve enseguida la línea blanca. En cambio, del lado de la fisura se ve casi solo blanco. Es decir, que de este lado del lado de la fisura ha habido más avance que del lado donde no hay fisura. Si le pongo el láser, de este lado, por ejemplo, que hemos tenido la fisura, se ve que hay un movimiento mayor, y que del lado donde no está metida la fisura, ha habido avances, sí, pero no es tanto como del otro lado. Hay un ligero avance asimétrico cuando uno hace la contracción en pacientes con fisura unilateral. Y cuando no está, la fisura no está completa, cuando hay uno avanza más, ¿no? O estoy interpretando. Claro, puede ser porque También también a la derecha. Hacia la derecha abajo. acá hay una, sí, No está completa y ya avanza más. Pero igual siempre para este lado está la fisurita, igual de acá, se nota que ha avanzado un poco más que de este lado, porque se sigue viendo debajo de lo blanco algo rojo, pero aquí ya no se ve nada. Y recuerden que son pacientes que tienen injerto de hueso, ¿verdad? Como un criterio de inclusión, ¿verdad? Con 3 meses. Injerto. Ahora, ¿cuánto fue lo que, o sea, el avance de más? Por ejemplo, el lado de la fisura tuvo un avance de 0.69, o sea, mayor, un avance de 0.69.
los pacientes que no tienen fisura, los pacientes sanos y los pacientes con fisura. Entonces se observa que lo rojo es la zona donde ha habido cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí en los pacientes sin fisura se supone que el cambio es simétrico, el lado derecho y el lado izquierdo están ambos pigmentados de rojo, digamos de la misma proporción. Y los pacientes con fisura tenemos lados que son asimétricos. Acá está la fisura y por aquí hay más movimiento que acá. Así se suele ver acá arriba. Hay una tendencia que sea asimétrica. Mencionan por qué. Dice que puede estar relacionado con la fragilidad del cemento fisurado. Tenemos el cemento mayor y menor, el menor está un poco más, o es menor en proporción, más suelto y suele tender a moverse más. Y mencionan, ¿no? Aunque la cirugía del injerto óseo se ha realizado en la región alveolar, o sea, el injerto óseo solamente se coloca en la parte de adelante, en la parte alveolar, igual hay cierto defecto que está atrás, que puede haber afectado a otras estructuras y que por eso hace que el cemento fisurado pues, se mueva más. Esta es otra vista donde se menciona mencionan un hallazgo, ¿no? Que la diferencia estadística entre el grupo con fisura versus el grupo sin fisura sobre el movimiento medial de la primera molar. Yo he entendido que era movimiento mesial, pero cuando leo mejor mencionan que ese movimiento medial es como similar a una paralelización. ¿Por qué? Porque la justificación menciona que la primera molar se desplaza medialmente en el grupo con fisura y se desplaza lateralmente en el grupo sin fisura, es decir, avanza, pero en el grupo con fisura se tiende a avanzar y contraer. Y en el grupo sin fisura avanza y no se expande. Nosotros solemos hacer expansión y ves que avanzan así de ancha. Y mencionan que estos factores que podrían estar asociados con el desplazamiento medial, o sea, para minimizar estas molares, puede ser debido al efecto palatino, porque son pacientes que han tenido fisura de labio y paladar, o también a la recidiva de la expansión maxilar que se ha hecho previo para el injerto óseo. Y por ahí también, yo entendiendo esto, algunos autores consideran la necesidad de hacer esa expansión previa, ¿no? O sea, como bien lo mencionaba, o sea, la necesidad de trabajar transversalmente va en función, para la redundancia, va en función de tu necesidad. O sea, si un paciente que tiene una mordida borde a borde, mordida cruzada, sin duda vas a hacerlo. Pero por otro lado, la pregunta es, en pacientes que no tienen esa mordida cruzada posterior o está el overhead posterior está bien, ¿hay la necesidad o no de hacer eso? Por ahí va esa recomendación de que sí, ¿no? Por esa dirección de las fuerzas, que no solamente es antero-posterior, sino también convergente y tiende ahí dice movimiento medial, o a veces hay mesio-rotación del segmento menor. Una rotación de los dos segmentos en un corte axial. Hay una migración mesial, pero medial, o sea, línea media palatina, rotación, una tendencia, ¿sabes? Y eso hace que la dimensión transversal de alguna manera pueda verse perjudicada, de alguna manera, ¿no? Mencionan que, como conclusión de este artículo, que el protocolo MAM puede causar una cantidad de protección similar en pacientes con fisura y sin fisura, pero que suele tener diferencias discretas en el lado en vivo. Vimos en los cortes que hay ligero avance un poco mayor en el lado, entonces, fisura derecha, el lado derecho un poquito más, pero es algo discreto.
ya tenés, por ejemplo, acá en incisivo, me parece que acá está en incisivo, esa es la radiografía cefalométrica, se menciona, ¿no?, que el análisis cefalométrico mostró una discrepancia esquelética de clase 3. Se hizo la medición del ángulo ANB, que era menos 8 grados, y WIX, que era menos 6. Tenía un maxilar retrognático, una mandíbula bien funcionada y un patrón de crecimiento horizontal. En el tratamiento se colocaron las miniplacas, 4 miniplacas, 2 arriba, 2 abajo. Las miniplacas superiores siempre van entre caninos y caninos superiores y laterales. Mencionan que las superiores van en la cresta infrasigmática, en la mandíbula va entre canino y lateral. Colocan elásticos intermaxilares de clase 3 con 250 gramos de fuerza. Y de igual manera colocaron un biplate hasta que se descruzara la mordida. Y ese tratamiento duró 13 meses hasta que se cruce. Luego se retira el aparato, el biplate, y después de 3 meses se va cerrando poco a poco la mordida. Obviamente uno, como está con el biplate, va a tener una mordida abierta posterior y después poco a poco va a ir cerrando. Se veía cómo va cerrando, pero pues se ha llegado a descruzar la mordida. De igual manera, como los dientes quedan libres, porque el trabajo solamente se da a nivel de las mini placas, les da la facilidad de ir cubriendo los dientes, ¿no?, ir haciendo algunas correcciones para facilitar el descruce. Y finalmente el niño ya queda así. Acá se ve el canino que está todo impactado, pero ya la evaluación lateral se ve mucho mejor. Le hacen la superposición y se puede ver, ¿no?, que ha habido un mejoramiento en cuanto al punto A, que ha habido un avance, el labio también, el labio superior, hasta la punta nasal, ¿no?, también se ve afectada, que hay un cambio. Ligeramente también se ha visto afectada, hay una ligera afectación de la mandíbula, y acá se ve el cambio del cefalométrico. El punto A, el SNA, el valor inicial era 74 y el valor final fue 81, con una diferencia de 6 grados. En cuanto a los milímetros, por ejemplo, de A a NPER era menos 4 y en el tratamiento final quedó en menos 0.2 o 0, porque la diferencia fue casi 4, 3.2. Ahora, este estudio fue un reporte de caso de un solo paciente. Hicieron una evaluación tomográfica para evaluar y comparar, de igual manera, ver cambios más gráficos del maxilar y la mandíbula. Por ejemplo, lo verde oscuro, el verde más intenso, es la zona donde no han habido cambios, y las zonas de verde claro, vean blanquecinas, son las zonas donde ha habido cambios. Entonces vemos que casi toda la parte de la mitad hacia arriba ha habido cambios, ¿no?, ha habido una progresión maxilar superior, pero que también ha tenido cierto impacto a nivel del sigmomático. Y también se ve en la parte lateral que ha habido cierto movimiento o cambios a nivel de la mandíbula abajo del borde inferior. En cambio, los tejidos blandos, lo fucsia viene a ser lo que no se ha movido, y lo más claro, lo rosadito, viene a ser todo lo que ha cambiado. Vemos, así como en la superposición, que ha cambiado el labio, la posición del labio, la proyección de los pómulos, incluso la proyección de la nariz, como se veía aquí en la superposición. Interesante porque, a pesar de que a veces, bueno, en este caso, de hecho, el avance maxilar ha sido casi de 4 milímetros, o sea, es un cambio importante. Se nota en el trazado cefalométrico y en las proyecciones, con este contraste se ve más gráficamente. Sin duda, el hecho de trabajar una protracción maxilar dependiendo del tipo de anclaje va a tener beneficios, ¿no? Eso está quedando claro. Acá, quizás
también importante, una consideración a tener en cuenta es el tema, otros factores, ¿no? Como por ejemplo, si es un paciente, generalmente hemos dicho que los pacientes con fibromialgia tienen competencia retrofaríngea, la disfunción, ¿no? Entonces, estas cosas mucho intervienen en muchas decisiones. Hay pacientes que hacer una cirugía ortognática de avance así muy considerable podría ir en contra de la preservación de estas funciones, de que de por sí nomás ya están comprometidas, y podría esto empeorar, porque hay un avance a nivel de la vía aérea de la nasofaringe. O sea, cuando hacemos una protracción maxilar con anclaje óseo, va a haber un avance maxilar, y eso va a tener como consecuencia un cambio a nivel de esos tejidos velofaringeos. Entonces, si quizás a favor de esta propuesta de la protracción, entre comillas, menos severas en comparación a la cirugía ortognática, son más conservadores. O sea, te permite, y obviamente este tipo de trabajos, colegas, tienen que ir de la mano con esas interconsultas previas antes de, porque esto nos está mostrando de que sí va a haber un avance maxilar, pero ¿cuán beneficioso para el paciente? O sea, así como todos estos controles periódicos para ver la evolución del caso, también tiene que haber controles periódicos con el área de terapia del lenguaje. Esto tiene que ir de la mano, colegas, con esta parte. Si desde el punto de vista de la fonoaudiología está conservada, podemos ir a... Pero ¿qué pasaría si hay un cambio clínico muy significativo en un corto periodo de tiempo, 3-4 meses? A veces terapia del lenguaje dice, ya no puedes continuar más. No, o sea, hay una limitación por ahí. Pero definitivamente es mucho más beneficioso esta propuesta, es más conservador en comparación a una cirugía ortognática. Entonces, es una propuesta muy interesante a tenerla en consideración. Y no nos olvidemos, colegas, o sea, cuando yo propongo un BAM con máscara de protracción maxilar, máscara facial, y cuando propongo un BAM solamente con anclaje óseo maxilar y mandibular. En el maxilar podría ser un poquito más tempranamente, pero en la mandíbula no. Ahí mucho depende de quién, del desarrollo y la erupción del canino. O sea, el canino tiene que estar erupcionado, o al menos la corona clínica expuesta, para poder colocar este dispositivo en la maniplaca. Es un requisito. Arriba no dependemos del canino, por eso es que se puede hacer antes el trabajo, sí. Y las fuerzas, como se ha mencionado, las fuerzas son diferentes. No es lo mismo la fuerza y la cantidad de horas como se ha. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Final? ¿Todo quedó claro? La edad en la que se puede usar el protocolo BAM, igual que en las placas, 11, 12 años. La recomendación teórica que la protracción maxilar con anclaje óseo se puede hacer en dentición mixta tardía, desde la dentición mixta tardía o dentición permanente joven. Es la recomendación. Obviamente cada caso es individualizado, va a depender del caso, pero desde ahí está. O sea, por eso se puede colocar un mini tornillo en dentición mixta, sí se puede colocar. Mucho va a depender en qué es lo que tú vas a tratar o cuáles son los efectos secundarios que podrías tú tener. O sea, la propuesta está ahí, o sea, se puede hacer de temprano, pero hay que adecuarlo a tu paciente, hay que adecuarlo. No porque ellos digan se puede hacer dentición, a todos le vas a mandar en dentición mixta tardía a hacer su BAM, ¿no? Es individualizado el caso. Hay que ver riesgo-beneficio porque también eso implica un costo. Es un costo, ¿no? En comparación a una máscara de protección maxilar convencional de la Petit. Recuerden ustedes, o sea, ahí también se ha hablado del tema qué efectos va a tener a nivel de la mandíbula. El hecho de que haya una máscara de Petit va a haber un efecto más dentoalveolar de extrusión. Va a hacer que tu plano mandibular, la mandíbula tenga un crecimiento oral o antioral. Oral.
y tu maxila antioral. Y la pregunta es, ¿será lo que el paciente necesita? De por sí hay muchos pacientes tisulares que tienen crecimiento hiperdivergente, o sea, mucho cuidado por allí, cuánto le va a beneficiar. Por eso quizás convenga un anclaje óseo, para que tenga un menor efecto a nivel de esa mandíbula. ¿Okay? Y el tema de las fuerzas, siempre hemos tenido ese tema, ¿no? De qué efecto va a tener a nivel de articulación el uso de esto, porque de alguna manera, ya sea la máscara de Petit o el anclaje óseo, va a haber una fuerza que va a actuar a nivel del cóndilo y ATM, ¿no? Entonces, hay que ir dando un acompañamiento. ¿Cómo partimos? ¿Cómo partimos con el paciente? El diagnóstico es importante. Hay un clic articular, crujido articular, dolor ATM, sí o no, y eso cómo va a ir en el tiempo. O sea, si es un paciente que durante el tratamiento empieza a hacer sintomatología de dolor ATM, quizás hay que hacer una regulación, supresión temporal y ver, ¿no?, cómo está yendo. Hay que tener muchos aspectos, por eso es que nuestra especialidad compromete muchos tejidos y la articulación. ¿Y en ese paciente, doctora, hasta qué edad se puede hacer esto? ¿Hasta qué edad se puede hacer? O sea, hasta que termine de crecer, porque en caso de los hombres, hasta los 18 años, un crecimiento hasta los 20, ¿no? En las mujeres, 15, 16, por ahí se podría proponer todavía, ¿no? Pero no hay efecto en la que tiene más edad. Como digo, o sea, el efecto de ese la ATM podría tener un efecto si es que nosotros, por ejemplo, sabemos que un paciente que viene con un dolor de ATM, ¿le plantearía yo esto? Yo no le plantearía. 1, 2. Si es un paciente que durante el tratamiento empieza a hacer sintomatología, también, ¿no? Por ahí valoraría la posibilidad de una suspensión temporal, pero todo parte del diagnóstico, colegas. ¿Cómo estamos empezando? Si hay las condiciones. Ahora, antes yo recuerdo cuando empezamos a trabajar en MIU nomás en el 2011 acá en la universidad, un requisito para ser MIU era el paciente que no tenga sintomatología en ATM. Era el primer requisito. Sin sintomatología puedes empezar en MIU. Pero ahora sabemos que no es así, o sea, ya se puede. Hay formas como abordar ese tipo de casos cuando es un paciente con una disfunción de ATM. ¿Okay? Entonces, por eso es importante el tema de las fuerzas, ¿no? O sea, si bien es cierto, se resume en una diapositiva una recomendación que se puede aplicar empezando de 300 hasta 500 con una máscara de presión. Y en la recomendación para el PAM es otra. En otras palabras, colegas, demos cumplimiento a esas recomendaciones del tiempo de uso, de la fuerza que se está recomendando, para no tener efectos secundarios indeseables, básicamente. El tema de la estabilidad siempre va a ser el talón de Aquiles, no solamente un paciente sano, en ellos como que también el tema de la estabilidad a largo plazo no está garantizado, pero de alguna manera, haciendo todo lo que hacemos, mejoramos la calidad de vida del paciente. Sí, ¿no? Riesgo-beneficio, ahí definitivamente hay más beneficios, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo quedó claro ahí? Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, reclamo, terminamos. Vamos a ir a clínica necesito que me muestren los movimientos. Vamos a hacer hoy día